Muy buen día, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo muy fraterno. Audio de análisis, podcast de reflexión de sana crítica, podcast y audio para que usted lo aborde en lógica y en sentido común, el menos común de los sentidos, pero que de vez en cuando toca usarlo. De este audio, por favor, oiga, en serio, por favor, de este audio tome lo bueno y deseche lo malo. De este audio tome lo bueno y de este audio deseche lo malo. Este audio, desarrollado hoy, 16 de enero de 2025, perdón, en el cual se aborda un tema bastante complejo, es un tema como tan espinoso. A mucha gente le da miedo incluso abordar el tema porque genera cierta situación de polarización en muchos aspectos y en muchas situaciones. Entonces voy a ser cauteloso en la solicitud nuevamente de este audio, tome lo bueno y deseche lo malo. Por favor, tome lo bueno y deseche lo malo. El título de este audio es La Corte Inconstitucional arremete imponiendo la ideología de género a colegios cristianos, así como usted lo oye. La Corte Inconstitucional arremete imponiendo la ideología de género a colegios cristianos. Entonces, lo primero que yo quiero hacer en este contexto es que voy a abordar una sentencia que me enviaron unos rectores de colegio adventista. Se trata de la sentencia T de tutela 529 del 16 de diciembre de 2024. Repito, para que sepa de qué vamos a hablar en este audio, en este podcast, de la sentencia T de tutela 529 del 16 de diciembre de 2024, en la cual los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y el señor Vladimir Fernández Andrade, violadores de la Constitución, de una vez de entrada se lo aclaro, absolutamente violadores de la Constitución y absolutos desconocedores de la legislación educativa, estos tres magistrados. La verdad me sorprende mucho de uno de los tres, porque uno de los tres le he leído otros fallos y ha sido absoluta, total y radicalmente asertivo el tipo, muy imparcial, muy docto, incluso en salvamentos de voto, pero realmente se me cayó la imagen que tenía yo de este señor en esta sentencia de tutela 529 de 2024. Se me cayó la imagen y ya no lo considero una persona tan docta, tan preparada, tan idónea. De hecho, de ninguno de estos tres señores considero que sean tan idóneos para estar en un cargo de tan alta dignidad como lo es ser magistrado en la Corte Constitucional. Eso se necesita saber de mucha norma, de mucha ley y equiparar derechos de una manera proporcional y sobre todo imparcial. Eso no es como salir allá como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, este delincuente que sale a decir que en todos los casos de abuso sexual tiene que haber condena, que por protección al género.
No, lo que tiene que salir a decir un presidente de una Corte Suprema de Justicia en Colombia es que todos los casos se tienen que estudiar a fondo, con absoluta, total y radical imparcialidad, y que a partir de ahí es que se aplicará justicia. Eso es lo que tiene que decir un presidente de una Corte Suprema de Justicia en Colombia, no lo que es este delincuente que constriñe a los jueces a que en todos los casos que haya una denuncia de abuso sexual, de tantos miles de falsas denuncias, entonces hay que mandar a gente inocente a la cárcel, porque este presidente de la Corte Suprema de Justicia así lo indica en uno de sus descarados y repugnantes aportes. Aquí en esta sentencia, perdón, de tutela 529 de 2024, voy a hacer un abordaje muy desglosado, muy detallado, muy minucioso. Vuelvo y repito porque es un tema que genera mucho problema y mucha polarización. Lo primero que quiero aclarar es que yo tengo empleados homosexuales, tengo conocidos muy cercanos que son lesbianas y conozco muy de cerca población LGTBIQ y de ninguna manera soy homofóbico, ni tengo ningún problema ni contra la población LGTBIQ ni tampoco tengo ningún problema contra la población heterosexual. O sea, eso es una decisión de cada persona y por supuesto, al ser una decisión de cada persona, pues hay que respetarla, porque eso es su decisión autónoma. Ahora, usted debe entender que cada decisión trae consigo una consecuencia. A eso se le llama libertad. Pero cuando usted toma decisiones, pero no quiere asumir consecuencias, pues eso se llama libertinaje. Y de pronto en esos yerros de etimología y conceptualización es que se van de espaldas o se van de cara muchos de estos magistrados allá en la Corte Inconstitucional. Entonces reitero, vamos a hacer un abordaje y un análisis muy pero muy desglosadito, lo voy a trillar hasta el máximo y espero que usted disfrute de este podcast sin polarizar y que usted de este podcast tome lo bueno y de él deseche lo malo, pero yo sí coloco mi posición radical y tajante. Que usted decida ser homosexual, lesbiana, transexual, bisexual, pansexual, eso a mí me tiene sin cuidado, eso es su decisión personal y por supuesto se la voy a respetar. Lo que no le voy a respetar, lo que no voy a compartir, lo que no voy a permitir, en lo que no voy a ser cómplice, en lo que no voy a participar, es que usted se meta con menores de 14 años. Ahí sí, no somos muy amigos. No somos nada amigos. Usted no es mi amigo. Lo digo por una persona que yo conocía, que era un estilista, un peluquero, que me hacía los cortes de cabello y éramos íntimos amigos, hasta el día que le conocí la pareja y resulta que la pareja era un peladito, era un niño de 13 años. Hasta ahí llegó mi peluquero, hasta ahí llegó mi estilista, hasta ahí llegó mi amistad, hasta ahí llegó mi lenguaje fraterno. Yo mismo fui el que lo denuncié en Fiscalía General de la Nación hace 7 años a ese estilista. En el momento está pagando 14 años de cárcel por acceso carnal con un menor de 13 años. ¿Por qué? Porque la norma es clara, hermano, usted no se puede meter con menores de 14 años, pare de contar. Ay, que todos son delitos. No, señor. También yo tengo casos en donde ha sido un falso denuncio, en donde ha sido un fraude procesal, en donde ha habido platas de por medio, en donde hay testigos mentirosos, en donde Fiscalía armó todo el caso
Y Fiscalía puso los testigos falsos, Fiscalía montó todo el cuadro y Fiscalía llevó allá al juzgado para una condena de una persona inocente. De hecho, uno de los profesores a los que yo le colaboro a su familia, a veces con mercadito, a veces con otras cosas, es un profesor que yo lo conozco hace 4 años, que fue ese caso, y lo condenaron por un abuso sexual siendo absoluta, total y radicalmente inocente. Absoluta, total y radicalmente inocente. La mejor amiga de la supuesta víctima fue y confesó ante un procurador delegado que eso era mentira, que la supuesta víctima se inventó eso era porque iba perdiendo muchas materias y la mamá la iba a mandar por allá a un internado. Y ella se inventó lo del abuso sexual para desviar todo ese asunto. Y el Paganini, el que llevó las pérdidas, fue este profesor. Y ni aun confesando la mejor amiga de esta delincuente que se hizo pasar por víctima, ni siquiera en eso pudieron recabar para poder sacar libre a este profesor, porque toca hacer una acción de revisión que oscila entre 70 y 400 millones de pesos que la familia no tiene. Una acción de revisión, que es lo que procede después de una casación. Entonces, es un profesor absoluta, total y radicalmente inocente allá en la cárcel, como muchos que hay, pero pues lamentablemente no tuvo los medios económicos para poderse defender. Tengo unos interrogantes para estos 3 magistrados que son absoluta, total y radicalmente violadores de la Carta Política, ¿sí? Estos 3 señores violan la Carta Política en varios aspectos que yo voy a hacer un desglose técnico. Estoy hablando del señor Antonio José Lizarazo Ocampo, violador de la Carta Política. Estoy hablando del señor Jorge Enrique Ibáñez Najar, violador de la Carta Política. Y estoy hablando del señor Vladimir Fernández Andrade, violador de la Carta Política. A estos 3 señores yo les genero unos interrogantes interesantes. El primero de ellos, si es que ellos derogaron o declararon inexequible o sacaron de la Constitución o tumbaron, por ejemplo, el artículo 13 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, o sea que hay algunos que tienen supraderechos y otros infraderechos. Si fue que ellos convirtieron el artículo 16 de la Constitución en una payasada y en un circo, en donde pues el libre desarrollo de la personalidad se volvió absoluto. Si es que derogaron el artículo 18 de la Constitución, si fue que ellos derogaron el artículo 19 de la Constitución o por qué pisotean, inaplican, desatienden estos artículos de la Carta Política, estos señores violadores de la Constitución, y a dónde metieron el artículo 68 de la Carta Política. Esas serían como las primeras preguntas que yo les dejo a estos violadores de la Carta Política, violadores de la Constitución, que llegaron a magistrados, y aquí a este punto yo, siendo un perfecto ignorante, porque eso es lo que yo soy un perfecto ignorante, yo soy un pelele pelafustán mequetrefe al lado de ellos. Esos son señores que llevarán 30 años en el derecho, oiga, pero va uno a ver y no lo demuestran, y yo soy un mero mequetrefe pusilánime mediocre que lleva 20 años de perito en legislación educativa, no más. Y soy un perfecto ignorante y un pelele pelafustán, un mequetrefe al lado de esos señores. Pero yo me pregunto cómo estos señores en ese fallo violan tantos artículos de la Carta Política y violan tantos artículos de otras normas y leyes como si nada. Entonces se queda uno sorprendido de toda esta situación. Por eso el título es así: la Corte Inconstitucional, porque el fallo que están emitiendo en esa sentencia es eso, inconstitucional. Vamos a ver por qué. Primero, toca preguntarle si fue que derogaron el artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 de la Constitución dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y que todas las personas recibirán la misma protección
y el mismo trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Ahora, si eso fuese una realidad, ¿por qué se le está brindando supraderechos a una población LGTBQI más en este fallo? No entiendo si todas las personas tienen el mismo trato, porque a las personas heterosexuales de este colegio no se les brindó ese mismo trato. Una buena pregunta para estos tres señores violadores de la Constitución. Entonces uno se pregunta si sigue vigente o no el artículo 13 de la Constitución o se le brindan supraderechos a una persona o a dos personas y se le brinda supraderechos a esta persona o a estas personas para someter a toda una comunidad. Por ejemplo, yo le hago este análisis. Yo nunca he conocido, por lo menos yo no he escuchado, yo nunca he conocido que se le haya exigido a la comunidad homosexual que acepte bajo constreñimiento a la comunidad heterosexual, como ocurre hoy, pero al contrario, que bajo constreñimiento y amenazas de supuesta discriminación se obliga al pleno de una comunidad social a aceptar a una comunidad homosexual, sobre todo en menores de edad, como una imposición que está haciendo de parte de una dictadura inconstitucional, o sea, ordenando cosas que se salen de su órbita de dominio. La Corte Constitucional no es nadie, esos señores no son nadie para venir a decirle a un colegio tiene que cambiar su manual. Estos payasos de la Corte Inconstitucional son unos payasos que se atribuyen el darle órdenes a un colegio para que cambie su manual. No, mijo, porque el manual de convivencia es una construcción en consenso de toda la comunidad. Eso es el artículo 06 de la ley 115 del 94 que sigue vigente. Ellos no pueden venir, violar, desatender, inaplicar, pisotear, desconocer las decisiones de toda una comunidad educativa y darle órdenes a un rector de que cambie el manual. Primero, los rectores no hacen manuales. Eso ya demuestra lo ignorantes que son estos magistrados. Los rectores no hacen manuales, mijo. Los que construyen el manual son la comunidad en pleno, que está en el artículo 06 de la ley 115 del 94, que estos magistrados como que nunca han leído. Y en segundo lugar, usted no le puede violar la autonomía escolar a un colegio, ni imponerle en una dictadura inconstitucional que cambie su misión, su visión, su filosofía, sus características y sus proyectos transversales por un solo estudiante o por dos estudiantes, violando el artículo 68 de la Constitución. Eso demuestra lo ignorantes que son estos tres señores magistrados. Por otro lado, toca preguntarles a esos tres señores si el artículo 16 de la Constitución es absoluto. Porque el artículo 16 de la Constitución dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás. O sea que los demás, que son la comunidad heterosexual, también tienen derechos. Y los derechos de la comunidad LGTBQI+, pues obviamente también son derechos constitucionales, entran en pugna, pero por artículo 13 de la Constitución, ambos lados tienen que respetarse. Ni los homosexuales tirarle a los heterosexuales, ni los heterosexuales tirarle a los homosexuales. Tiene que ser un equilibrio imparcial de derechos. Ahora, cuando dice el artículo 16 de la Constitución que sin más limitaciones que las que les imponen los derechos de los demás, pues traduce los derechos de los demás
que la persona que se autopercibe homosexual o bisexual o lesbiana o como se autoperciba, debe respetarse primero a sí misma y luego respetar a los demás. Eso no traduce que esta persona homosexual venga a imponerle esa autopercepción o esa decisión personal, el libre desarrollo de la personalidad a los demás, violando los derechos a estas personas heterosexuales. Entonces, para que tenga claro, que usted se autopercibe cebra, que usted se autopercibe caballo, que usted se autopercibe mujer, pues hágale. Pero eso a mí no me obliga en ninguna manera a aceptar su autopercepción. Es eso, su autopercepción, no la mía. Yo no puedo ser ginecólogo y venir usted a decirme que usted se autopercibe mujer y viene a mi ginecólogo para hacerse una revisión en la vagina y resulta que trae pene. No es coherente esa autopercepción. Y eso no es ningún irrespeto. Si usted se autopercibe mujer, pero todavía tiene pene y no ha hecho la transición biológica a través de cirugías y demás, yo no sé de eso, hormonas, supongo yo no lo sé, y respeto esas decisiones de las personas, por supuesto, pues usted no va a ir allá donde un ginecólogo que para que le revisen la vagina por amor a Dios porque todavía no ha hecho esa transición. Es lo mismo que se está haciendo aquí a través de este fallo. Imponerle una autopercepción o decisión personal a los demás violando los derechos. Yo no he visto ninguno de los fallos de la Corte Constitucional y los he leído, son como 7, que han sacado sobre género e identidad de género en el ámbito escolar. Y en ninguno de esos fallos, como estos 3 magistrados lo hacen, en ninguno he visto que hablen de los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94. Simplemente se los pasan por la faja, se los comen enteritos y a Dios que le vaya bien. Entonces estos artículos para estos señores magistrados de la Corte Inconstitucional son basura. Pero resulta que los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94 siguen vigentes y no han sido declarados inexequibles o condicionalmente exequibles. Tampoco en ninguno de esos 7, 8 fallos que he leído sobre lo de género, nunca he leído que hablen sobre el artículo 209 del Código Penal. Y le aclaro que el artículo 209 del Código Penal sigue absoluta, total y radicalmente vigente. Y el que queda en el emparedado, el que queda en la mitad de ese asunto, es usted, profesor, coordinador, orientador o rector. Ya va viendo cuando yo avance el por qué y lo delicado que se le pone el asunto. Entonces la pregunta que queda en el aire es, si será que estos magistrados no conocen las normas o que en realidad estos magistrados no son idóneos para desempeñarse en estos cargos de tanta altura y dignidad. Parecen más bien miembros de un kinder jurídico. No conocen el artículo 209 del Código Penal, no lo nombran en sus fallos, no conocen el artículo 87 y 96 de la ley 115 del 94, no los nombran en sus fallos. Y estas normas son normas que destacan el artículo 208 y 209 del Código Penal vigente, estos mismos artículos que nunca nombran y nunca citan por ningún lado estos magistrados que resultan violadores de la Carta Política y además también violadores de estos 2 artículos, el 87 y el 96 de la ley 115 del 94. Ahora, estos 3 magistrados, el señor Antonio José Lizarazo Campo, el señor Jorge Enrique Ibáñez Najar y el señor Vladimir Fernández Andrade, estos 3 magistrados emergen violadores del artículo 18 de la Constitución en este fallo de tutela, en esta sede de revisión que le hicieron a esa tutela. El artículo 18 de la Constitución dice que se le garantiza la libertad de conciencia
y que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Sin embargo, en la sentencia de tutela 529 del 2024, estos tres magistrados violan de manera descarada, abusiva e inconstitucional la libertad de conciencia de las directivas del colegio, de su consejo directivo, de sus demás estudiantes y de los demás padres de familia de una comunidad heterosexual. Y estos tres magistrados pisotean la libertad de conciencia, porque aún en el tema de la aceptación de la diferencia, usted tiene que entender que tiene que haber desacuerdo, que puede haber desacuerdo, que existirá desacuerdo. Entonces puede haber desacuerdo con la orientación sexual de alguien, pero eso de ninguna manera traduce discriminación. O si no, habría millones en las cárceles que no están de acuerdo con la orientación sexual de alguien. Estar en desacuerdo no traduce discriminación. ¿Quién dijo eso? Entonces, si a usted le gusta el color amarillo, pero a mí me gusta el azul, y yo estoy en desacuerdo, entonces yo lo estoy discriminando. ¿Usted es que es pendejo? ¿O se tomó un tetero picho? Yo puedo estar en desacuerdo con usted, pero desde que yo no le falte el respeto ni tome acciones u omisiones que le violen su dignidad, o su buen nombre, o su integridad física, pues yo puedo seguir en desacuerdo. Desde que no existan acciones o omisiones claras, en serio, de violación directa a la dignidad humana, a su buen nombre, a sus demás derechos de primer orden constitucional, yo puedo seguir en desacuerdo con la orientación sexual de alguien. Vuelvo y le repito, era mi peluquero, era mi estilista y yo lo respetaba con su condición homosexual. De hecho, nunca me dejó cortar el cabello de una mujer. Y mire, nunca me dejó cortar el cabello de una mujer y eso no es discriminación, ni me han metido a la cárcel por eso. Siempre he buscado que el que me corte el cabello sea un hombre. Éramos amigos y conocidos, pero el día que conocí a su novio y me enteré que tenía 13 años, pues yo no puedo ser cómplice de un abuso sexual a un menor de 13 años por parte de una persona que tiene orientación sexual homosexual. Entré en desacuerdo y por eso el delincuente no era yo, era él. Le voy a dar otro ejemplo y otro análisis, otra analogía. Millones de ciudadanos manifestaron su desacuerdo, su repudio, su repugnancia hacia este señor, este hombre de 45 años allá en Canadá, que subió unos videos a TikTok en donde él empieza a decir que se autopercibe y que él se cree una niña de 8 años y que esa es su identidad de género y que se la tienen que respetar según su orientación sexual. Entonces tocaría denunciar a esos millones de ciudadanos que sintieron repudio y según entonces discriminaron a este tipo de 45 años que pidió y exigió que lo dejaran ingresar a un jardín infantil como si fuera una niña de 8 años, niña, sexo femenino, de 8 años, siendo él un hombre de 45 años, con pene y testículos y una edad de 45 años, pero se autopercibe como una niña de 8 años y se hace trenzas en el pelo y se maquilla como una niña y que lo tenían que recibir en un jardín infantil, como si fuera niña de 8 años. Entonces, lo que cabría preguntarse aquí, y cabe perfectamente, es si la Corte Constitucional de Colombia lo que está haciendo es promoviendo, aprobando, prohijando, amparando, apadrinando este tipo de imposiciones bajo el disfraz de la inclusión. Ahí le dejo la inquietud. ¿Cuáles son esos intereses de esta Corte Constitucional en Colombia frente a esta situación? Por otro lado, estos tres magistrados, el señor Antonio José Lizarazo Campo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade,
son violadores y emergen violadores del artículo 19 de la Carta Política en este fallo de tutela. Porque resulta que el artículo 19 de la Carta Política dice que se garantiza la libertad de cultos y que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva, y que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Aquí nos encontramos con que el fallo de esta tutela es contra un colegio adventista, contra un colegio adventista. Traduce que esta corte inconstitucional arremete imponiéndole ideología de género a colegios cristianos y de doctrina. Y lo hace a través de estos tres citados señores arriba, que emergen como violadores de la Carta Política y que se les olvida en su fallo que están abordando un colegio de credo, de doctrina, de culto, de denominación, de una filosofía, misión y visión adventista. Entonces estos tres violadores de la Carta Política inaplican o desconocen y violan el artículo 19 de la Carta Política de una manera descarada, abusiva e inconstitucional. Y uno llega a preguntarse, entonces, ¿en manos de quién está la salvaguarda y el cuidado y la garantía de aplicación de la Carta Política en Colombia? Entonces, porque estos tres señores, violadores de la Constitución, se pasan por la faja el artículo 19 de la Constitución, arremetiendo contra un colegio adventista que es de doctrina, que es de culto, de misión, de filosofía, religioso? Entonces, en analogía, perdón, estos señores lo que están haciendo es lo mismo que pedirle a un colegio militar que elimine de su manual de convivencia, de su credo, de su dogma, de su doctrina militar, que los estudiantes asistan con corte a la Schuller o corte militar o cabello corto, sino que en el colegio militar tienen que recibir a los estudiantes con cabello largo o con el cabello a la cintura, pese a ser un colegio militar. Es exactamente lo mismo lo que están haciendo estos tres señores, Antonio José Lizarazo Campo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, que uno se pregunta, ¿cómo llegaron estos tipos a magistrados? Es una muy buena pregunta. Porque ellos, además de lo que acabo de decir, que violan el artículo 19 de la Constitución, porque este es un colegio doctrinal de filosofía y misión adventista, pues los señores están contradiciendo por completo lo que se señaló en la sentencia de tutela 004 de 2024. Repito, estos tres señores están contradiciendo por completo, están en el otro lugar abismal de lo que se declaró en la sentencia de tutela 004 de 2024. Entonces uno se pregunta en ese circo de desorden, en esa corte constitucional que parece la chimoltrufia, esa que aparecía en el Chavo, uno de los dichos de la chimoltrufia era, ¿para qué le digo que no, sí, sí? ¿Y para qué? Estos están igual. Unos magistrados dicen una cosa en una sentencia, que es la de tutela 004 del 2024, cuando hablan de la autonomía escolar, y estos otros tres, en un circo de desorden, dicen todo lo contrario, lo abismalmente opuesto. Entonces, en ese circo de desorden y de anarquía, los realmente afectados son los ciudadanos de a pie. Y estos tres señores, estos tres magistrados, Antonio José Lizarazo Campo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, emergen violadores del artículo 68 de la Constitución.
¿Qué dice el artículo 68 de la Constitución? Dice que los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y que en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá obligarse a recibir educación religiosa. Pero resulta que aquí estamos hablando de un colegio que es adventista y es privado. Entonces estos tres magistrados, violadores de la Constitución, emergen violando ese artículo 68 de la Carta Política, en donde dice que los padres de familia tendrán derecho de escoger la educación para sus hijos. Entonces, resulta un exabrupto, algo absolutamente ignorante, que repele a la sana crítica y a la lógica, que unos padres de familia que tienen unas hijas lesbianas van y meten a sus dos hijas lesbianas a un colegio adventista, o un colegio que dentro de su doctrina, su filosofía, su misión y su visión no acepta el homosexualismo por credo. Es absolutamente ridículo. O unos padres de familia de un estudiante que es este que tutela, que van y lo matriculan en un colegio adventista, en donde por credo, por filosofía, por misión, por visión, por doctrina, no aceptan la homosexualidad. Entonces estos tres magistrados, violadores de la Carta Política, Antonio José Lizarazo Campo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, pues como que no se conocen el artículo 68 de la Constitución, como que no lo han leído, pero ni siquiera para un tinto. Porque ahí dice que los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Pero luego este artículo 68 nos lleva al artículo 87 de la ley 115 del 94. Y es que una cosa es que tiene derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores y otra cosa muy diferente es que vaya y matricule y me tienen que acomodar el manual a como a mí se me dé la gana. O sea que en un colegio de 500 estudiantes toca cumplirle los caprichos a 500 padres de familia y hacerle 500 cambios al manual. Eso es lo que están promoviendo, amparando y prohijando estos tres señores desde la Corte Inconstitucional. Entonces estos violadores de la Carta Política, que violan el artículo 68 de la Constitución o sencillamente ni siquiera lo conocen, pero llegaron a magistrados, qué peligro. Pues debieron era haberle dicho o haberle señalado o haberle explicado o haber conminado a los padres de familia de estas dos niñas lesbianas y de este estudiante homosexual que de ninguna manera debieron elegir un colegio de doctrina, no debieron elegir un colegio de credo, de confesión, de dogma, de culto, en el cual, según las instrucciones de su libro doctrinal, o sea, la Biblia, pues la homosexualidad no está aceptada. Pues obviamente estos tres magistrados no sabrán ni siquiera qué es la Biblia. Yo supongo que esos señores nunca habrán cogido una Biblia en su vida. Porque si la hubieran cogido, hubieran ido a una misa en alguno de esas, en tantos años de vida, pues habían enterado que la Biblia está en contra de la homosexualidad. Por ejemplo, Levítico 18:22, que debieron haberlo estudiado estos señores en ese fallo, dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, eso es una abominación a tu Dios. Levítico 20:13 dice: si alguno se acuesta con un varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido una abominación y ciertamente han de morir. Aquí ya es más delicado, los apedreaban, los lapidaban. Y su culpa de sangre sea sobre ellos, o sea, tomaron su decisión, asuman sus consecuencias. Y luego en primera carta que Pablo le genera a los Corintios, en su capítulo 6, en sus versículos 9 y 10 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar,
ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues entonces toca denunciar a la Biblia y denunciar a Pablo de Tarso por discriminación, porque el man está discriminando a los idólatras, a los inmorales, a los adúlteros, a los afeminados, a los homosexuales, a los ladrones, a los avaros, a los borrachos, a los difamadores y a los estafadores. Y los está discriminando y les va diciendo que de subir al cielo, nanay, no van a heredar el reino de Dios. Entonces toca que algún abogado se ponga en la tarea o estos señores compulsen copias para que investiguen a Pablo de Tarso por discriminación. Y en la carta que le genera la primera carta de Timoteo, en su capítulo primero, versículo 9 al 11, viene Pablo y le dice a Timoteo, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino la ley ha sido instituida para los transgresores y los rebeldes, para los impíos y para los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los que son parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces, ¿qué sucede acá? De la misma manera que un adventista le respeta a usted que usted sea homosexual y no lo está lapidando ni cogiendo a piedra, pues usted tiene que respetar que el adventista cree en este credo, en esta doctrina, en esta Biblia, en esta filosofía, en esta, ¿cómo se llame? Religión o manera de vida, lo que usted le quiera poner. Y queda la pregunta entonces, ¿qué está cocinando esta Corte Inconstitucional? ¿Qué es lo que cocinan? ¿Qué se traen entre manos? ¿Acaso es que estos tres magistrados citados arriba están liderando una persecución contra las iglesias cristianas, contra las iglesias adventistas o contra las iglesias en general, utilizando el disfraz de la inclusión y de la no discriminación? Tocaría mirar a ver qué cocinan y si de verdad están liderando una persecución contra las iglesias de dogma y de doctrina que tienen sus colegios, porque hay colegios adventistas, hay colegios cristianos, hay colegios evangélicos, hay colegios católicos, que tienen el artículo 18 y 19 que los ampara, que tienen el artículo 68 de la Constitución que también los ampara, que tienen el artículo 13 de la Constitución que también los ampara, y que para ello, pues estos tres magistrados emergieron violando estos tres señores, Antonio José Lizarazo Ocampo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, empezaron mal, porque empezaron violando el artículo 13 de la Carta Política, empezaron violando el artículo 16 de la Carta Política, empezaron violando el artículo 18 de la Carta Política y más grave aún, violaron por completo el artículo 19 de la Carta Política. Se pasaron por la faja, inaplicaron, desatendieron, pisotearon y escupieron sobre el artículo 68 de la Carta Política. Y no le explicaron a este estudiante homosexual y a sus dos compañeras lesbianas que existe el artículo 87 de la Ley 115 del 94 y el artículo 96 de la Ley 115 del 94. Que vuelvo y le repito, hágalo en una analogía de que el uno es un colegio militar y el otro es un colegio religioso, no tiene ningún tipo de cambio. Y además estos tres magistrados, que eso es lo que más me sorprende, yo soy un perfecto ignorante, vuelvo y repito, yo soy un ignorante, yo soy un pelele, un pelafustán, un mequetrefe, yo de derecho no sé nada, no sé un carajo, yo no tengo la menor idea de derecho, pero soy autodidacta y leo hace 20 años, y cuando yo leo estos fallos yo me sorprendo de que esta gente no conoce los artículos de la Constitución, no conoce los artículos de la ley o simplemente se los pasan por la faja. Entonces, estos señores violan el artículo 68 de la Constitución, violan el artículo 87 de la Ley 115 del 94,
violan el artículo 96 de la ley 115 del 94. Oiga, perdón, y me sorprendí de cómo violan el principio constitucional del pacta sunt servanda. ¿Qué es el pacta sunt servanda? Pues eso traduce que el contrato de matrícula que suscribieron los papás de este estudiante homosexual y de las dos estudiantes lesbianas debe respetarse en su integridad, porque el pacta sunt servanda es el pilar del derecho contractual. Y estos tres señores, Antonio José Lizarazo Campo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, oiga, yo creo que esos señores no saben qué es el pacta sunt servanda. No tienen ni la menor idea. Y tampoco conocen el artículo 68 de la Constitución. Y mucho menos el artículo 87 de la ley 115 del 94, ni el 96 de la ley 115, porque si acaso los conocieran, los hubieran nombrado porque tienen absoluta, total y radical relevancia para el fallo que ellos emitieron. Y violaron el pilar del derecho contractual, que es la matrícula. Es un contrato civil con efecto contractual y que va ligado con eso y de la mano con el pacta sunt servanda, que es el pilar del derecho contractual. Entonces estos violadores de la Carta Política debieron, fue en absoluta imparcialidad, transparencia y demás, advertir a este estudiante LGTBIQ y más que su acudiente debió elegir es un colegio en el cual su orientación sexual no chocara con la misión, ni con la visión, ni con la filosofía y la doctrina y el credo y el culto y la religión de ese colegio adventista. La solución era simplemente acudir a elegir otro colegio y ya, en donde lo aceptaran con su orientación sexual, que para un colegio adventista no es de recibo, porque el colegio adventista se basa en la doctrina que trae la Biblia, y ya le dije que la Biblia les dice es que a los homosexuales toca ver apedrearlos, y que no van a ir al cielo, y que muchas cosas más dice la Biblia. Y estos tres magistrados no le pueden ir a decir a un colegio adventista que desconozca la Biblia, que desconozca su credo, su filosofía, su misión, su visión y su religión y su dogma y su doctrina por tres estudiantes. Eso es lo más ridículo y lo más inconstitucional que yo haya podido leer de estos fallos de estos señores. Lo que debieron decirle a este estudiante, con todo respeto, por el contrario, era que tenía que someterse en pacta sunt servanda a las exigencias del contrato de matrícula, como también lo exigen los artículos 68 de la Carta Política vigente y el artículo 87 de la Ley 115 del 94 vigente. Este último, artículo 87 de la Ley 115 del 94, no ha sido derogado, mijo, no ha sido tampoco declarado condicionalmente exequible. Pero es el artículo que yo como perito en legislación educativa me he dado cuenta que es el que más pisotean delinquiendo estos magistrados y los jueces de tutela, y este artículo 87 de la ley 115 del 94 se lo pasan de largo, lo inaplican, lo desechan, lo violan, lo pisotean, lo desconocen, se lo pasan por la faja a su caprichoso proceder inconstitucional. Y ya para cerrar y despedirme, pues los colegios de doctrina, los colegios de culto, los colegios de dogma, de denominación, los colegios cristianos, los colegios evangélicos, los colegios adventistas e incluso algunos católicos están durmiendo. Están durmiendo. Están siendo objeto de estos ataques directos y descarados de parte de la Corte Inconstitucional, que quiere someterlos a partir de una dictadura inconstitucional, que por supuesto viola los artículos 18 y 19 de la Carta misma, y para el ámbito escolar también súmele el artículo 68 de la Constitución,
y están dormidos, están durmiendo. No los veo que hayan sacado un comunicado en donde estos colegios de doctrina, cristianos, evangélicos, adventistas, exijan que se les respete su doctrina, su religión, que se les respete su filosofía. No los he visto, andan dormidos. Mientras la Corte Inconstitucional, a través de esa dictadura inconstitucional que está violando la autonomía escolar, salen magistrados, yo no sé de dónde, estos peleles pelafustanes, salen a darle órdenes a un colegio de que cambie el manual por uno o por dos estudiantes, violando directamente el artículo 68 de la Constitución y violando ese pluralismo educativo, cognitivo y curricular que se necesita, porque pues el artículo 68 dice que el padre de familia podrá elegir. Oiga, pero es que podrá elegir, es que yo puedo tener 4, 5, 6, 7 opciones. Un colegio que sea evangélico, uno que sea adventista, uno que no lo sea, uno que sea sabatino, uno que sea nocturno, uno donde pidan Biblia, otro donde no la pidan, uno donde pidan uniforme y exijan y frieguen, otro donde ni siquiera piden uniforme. Oiga, esta Corte Inconstitucional está violando ese pluralismo y lo están disfrazando de inclusión y de no discriminación. Y estos colegios están durmiendo. Para cerrar, estos colegios a mi sugerencia, solo una sugerencia. Tómela o déjela, las sugerencias son para tomarlas o dejarlas. Ustedes colegios de doctrina, adventistas, católicos, cristianos, evangélicos, de testigos de Jehová, de doctrina, incluso católicos. Ustedes tienen es que robustecer ese contrato de matrícula y dejarlo muy clarísimo. Ustedes tienen es que robustecer ese pacta servanda. Ustedes tienen que robustecer y adecuar su manual de convivencia escolar. Ustedes tienen que exigir el estricto cumplimiento del artículo 68 de la Carta Política. Ustedes deben exigir el estricto cumplimiento del artículo 13 de la Carta Política. Ustedes deben exigir el estricto cumplimiento del artículo 18 de la Carta Política. Ustedes deben exigir el estricto cumplimiento del artículo 19 de la Carta Política. Ustedes deben exigir el cumplimiento del artículo 87 de la Ley 115 del 94. Ustedes deben exigir el cumplimiento del artículo 96 de la Ley 115 del 94. Y como sugerencia para despedirme de este audio, yo lo invito a que usted revise en detalle la contraparte de esta sentencia de estos tres señores violadores de la Constitución. La contraparte de esa sentencia, le sugiero que la revise en detalle, es la sentencia T de tutela 004 de 2024, que habla de la autonomía escolar. T de tutela 004 de 2024. Y compara con esta sentencia que sacan estos señores y usted saca sus propias conclusiones. Por eso le digo que este audio tome lo bueno y deseche lo malo, porque yo soy un mero ignorante, yo soy un pobre pelafustán, yo soy un pelele mequetrefe al lado de estos tres señores que pues si llegaron a magistrados, imagino yo, llevan más de 30 años en el derecho. Sería inaceptable que ellos cometan estos errores que yo acabo de citar y de nombrar. Yo soy un mero autodidacta ignorante, ellos son disque magistrados de la corte, pero bueno. El problema es que en la mitad del emparedado quedan ustedes profesores, coordinadores, orientadores y rectores. En la mitad del emparedado están ustedes y están jodidos. Y están jodidos. Porque los padres LGBTQI+, van a estar tutelando por los derechos de sus hijos, en lugar de cumplir con el artículo 68 de la Carta Política, porque la Corte Constitucional no se ha tomado el trabajito de explicarles y decirles, venga papi, es que existe un artículo 68 en la Carta Política que dice que usted puede elegir el colegio que se le dé la gana. Entonces no vaya a meter a su hijo,
que es LGTBIQ y más en un colegio de doctrina y de filosofía, porque pues van a tener ese choque. Llévelo a un colegio donde no tenga problemas. Y los padres de los hijos heterosexuales van a estar tutelando y van a estar denunciando penal y disciplinariamente, van a estar tutelando, van a estar denunciando penal y van a estar denunciando y demandando disciplinarios porque presuntamente se estaría adoctrinando a sus hijos en la ideología de género y en muchos casos también, conexo y ligado de la mano, estarían violando el artículo 209 del Código Penal, el artículo 209 del Código Penal, el artículo 209 del Código Penal, que por ningún lado le he visto nombrar a estos señores de la Corte Inconstitucional cuando hablan de la ideología de género. Por ningún lado les he escuchado que citen ese artículo. Una vaina muy rara. Entonces, moraleja, para despedirme, ilústrese, prepárese, blíndese y busque asesoría especializada idónea para lo que se les viene, colegios de doctrina, colegios religiosos, colegios de credo. Ilústrese, prepárese, blíndese y busque desde ya asesoría especializada idónea en esos temas. Nosotros somos Edúcate para Educar. Llevamos 20 años capacitando al magisterio en Colombia. Quien les habla, soy una persona a la cual los señores de la Corte Constitucional me han revisado 3 sentencias de tutela. Eso para mí no es nuevo. Ellos me han revisado a mí 3 tutelas que desembocaron en la revisión en la T de tutela 532 de 2020, la T de tutela 337 del 2022 y la T de tutela 249 del 26 de junio de 2024. O sea que digamos como que mi interacción con la Corte Constitucional no es nueva ni es de ayer. Por eso me sorprende sobremanera que salgan estos 3 señores a violar 5 artículos de la Constitución y 2 artículos de la Ley 115 del 94 y quién sabe cuántos más. Espero que este audio le sea útil, espero que lo comparta con aquellas personas que usted considera que le sirve, que le puede ser de utilidad. Y si usted necesita, fortalecer, robustecer, blindar su manual de convivencia, pues nosotros con gusto le colaboramos. Llevamos 20 años realizando el bloque jurídico de un manual de convivencia. Y si usted necesita robustecer la matrícula y los compromisos que se requieren a partir del artículo 68 de la Constitución y a partir del artículo 87 de la Ley 115 del 94, que sigue absolutamente vigente y no ha sido derogado, ni tampoco ha sido declarado condicionalmente exequible, aquí estamos, le podemos apoyar, le podemos acompañar a su colegio de doctrina, de credo religioso y demás. Para nosotros no es nuevo el trabajo con colegios de doctrina y lo sabemos realizar y desarrollar con mucha idoneidad. Nos puede ubicar 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional y en ese WhatsApp institucional pues usted nos contacta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en ese horario de oficina y ahí en ese horario de oficina con gusto nosotros le vamos a atender, le vamos a colaborar. Aquí cuenta con 5 abogados, cada uno especialista en su rama del derecho. Aquí está el penalista, civilista, laboralista, disciplinario y el que tiene que ver con los derechos humanos y delitos sexuales. Entonces usted nos llama, nos escribe y venga, necesito esto, esto y lo otro, que lo del manual, aquí estamos. Quien le habla, soy perito, experto en legislación educativa hace 20 años y soy la primera persona en Colombia que logró hacer la sinergia y la sinapsis entre las normas y las leyes y el manual de convivencia en el ámbito académico, cognitivo y curricular.
Adicional a ello, la Corte Constitucional me ha revisado 3 tutelas en sede de revisión y he participado en la exposición de motivos de 4 leyes de la República. Que mi Dios me lo guarde, que mi Dios me lo bendiga. De este audio tome lo bueno y deseche lo malo, tome lo bueno y deseche lo malo. Un feliz y bendecido día.